Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy, bueno, tendremos un tema muy interesante, avisos de la certificación de IVA y IEPS conforme a la regla 7.2.1 a cargo del maestro Oscar Navarrete, quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Oscar. Y buenas tardes a nuestros panelistas que también se están sumando. Buenas tardes, maestro Héctor. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los que se están sumando en estos momentos. Buenas tardes, ¿me escucho ahí, maestra? Sí, sí te escuchamos muy bien. Perfecto, muy bien. Perfecto. Muy bien, bienvenidos de Tijuana y de otras partes de Ciudad de México, de Querétaro también, bienvenidos. Y bueno, pues vamos a dar lectura a la semblanza del maestro Oscar. Actualmente es especialista de arquitectura legal y defensa legal aduanera en TLC Asociados. Eh, Él egresó de la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional de la licenciatura en Negocios Internacionales. Estudió la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en Trade and Law College. Por supuesto, es nuestro egresado, además de excelente ponente. Durante más de 8 años se desempeñó como enlace de alta responsabilidad, primero dentro de la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas, la AGA, y posteriormente en la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, AGACE. Tras su paso por el SAT, se unió al equipo de TLC Asociados en el área de estrategia normativa, que es debido cumplimiento, y actualmente pues se desempeña como especialista en la División de Arquitectura y Defensa Legal Aduanera en TLC Asociados y le damos la bienvenida. Bienvenido, Oscar. Bueno, como ya sabes, son 45 minutos de conferencia y después damos paso a las preguntas y respuestas que todos los participantes pueden hacer a través de nuestro chat. De acuerdo. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y tener esta plática con ustedes. Solo den un minutito para proyectar y comenzamos. Muy bien, Bien. ¿Sí se ve? ya la vemos, sí. Perfecto. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Como ya lo comentó la maestra Lupita, el tema del día de hoy son avisos de la certificación IVA-IEPS, principalmente voy a enfocarnos en lo que es la regla 721. Antes que nada, nosotros debemos de recordar que todas aquellas empresas que tengan una certificación conforme a las reglas generales de comercio exterior, las que emite el Servicio de Administración Tributaria, tienen ciertos requisitos que nosotros debemos de mantener durante toda la vigencia de nuestra propia certificación. Esos realmente son la parte medular, por así decirlo, de nuestras obligaciones, lo que nosotros no podemos dejar de cumplir en ningún momento. Y de manera adicional, la 721 ya nos precisa, aparte de este rubro, que en ciertas circunstancias que van a suceder, no para todas las empresas, pueden ser a unas sí, a otras no, algunas pueden tener todos estos supuestos, pero necesitamos actualizar la situación sobre la información que nos permitió obtener esta certificación. En este caso, la certificación en IVA y EPS. Hablemos también de OEA o de comercializadora o de transportista, todos los que nos señalan las reglas, ¿de acuerdo? Pero la plática va muy enfocada a lo que es IVA y EPS, nada más. Bien, entonces déjenme. Sí, la siguiente. Perfecto. Como les decía, las reglas, si nosotros la buscamos como tal en las reglas generales de comercio exterior, señala el nombre. Obligaciones en el registro, en el esquema de certificación de empresas. Y viene agrupada por diversos números de reglas. Recordemos que toda la normativa es un poquito difícil de interpretar la primera vez que nosotros la estamos conociendo, nos estamos familiarizando con ella. Entonces, para hacerles un poquito más dinámico la presentación, van a ver láminas con algún texto que es un poquito más grande porque es necesario abundar como tal directamente en lo que señala la regla, o bien, como esta lámina, para que no estemos sufriendo con que, oye, ¿cuál es la regla 712? ¿Cuál es la 713?
Les estoy poniendo ahí un pequeño resumen y es más práctico para todos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de estas obligaciones, como les decía, tiene por separado lo que es la modalidad A, la modalidad AA y AAA para las IVAs. Luego tenemos en la regla 714 que considera las obligaciones para la modalidad comercializadora e importadora u operador económico autorizado, ¿no? O OEA, como nosotros lo conocemos. Y la última es la modalidad de socio comercial certificado, que aquí en ese caso sería la 715. Perfecto. Entonces, ya desde aquí, tú tienes que tener en cuenta en qué supuesto vas a pertenecer sobre la regla. Bien importante, si nosotros somos una empresa que cuenta con más de una certificación de las que están señaladas en este párrafo de la 721, debemos de cumplirlo en las veces que sea necesaria por las certificaciones. ¿A qué me refiero? Si nosotros contamos con una certificación en SIVA A, posteriormente nosotros obtenemos un operador económico autorizado, esto quiere decir que necesitamos presentar los avisos correspondientes tanto a la SIVA como a la OEA. Muchas ocasiones solamente se dan avisos de una u otra y damos por hecho que siendo el mismo formato o la misma regla la que las llama, es que presentándolo una vez estamos cumpliendo con estos puntos. Ya desde aquí es un área muy fuerte de oportunidad que tienen algunas empresas y que no debemos dejar pasar, irlo mejorando poco a poco. ¿Ok? Entonces, del primer párrafo es identificar en qué supuestos estamos, puede ser uno, pueden ser varios, y sobre eso saber la cantidad de avisos que se estarían replicando para la situación que nos estemos percatando a lo largo de esta revisión. Ok, esta regla, como les decía, podemos dividirla de manera muy gráfica. Realmente, las obligaciones generales significa que van a replicar para todas estas certificaciones son 10 fracciones, es con lo que inicia nuestra regla. Posteriormente tenemos seccionadas adicionalmente las de la modalidad A, AA y AAA de la certificación IVA-IEPS, únicamente con 5 fracciones. Como la nota lo señala en la parte inferior de la lámina, estas obligaciones son complementarias. No quiere decir que únicamente las 5 fracciones que señalan para modalidad de SIVA son las que tengo que cumplir. No, debo de cumplir las 10 anteriores generales más las 5 que nos señala la modalidad de la SIVA que tenemos, ¿ok? Aquí no hay distinción, aplican las mismas obligaciones para las 3. Recordemos que a lo largo de la vida de la certificación IVA-IEPS ha sufrido diversas modificaciones en las reglas, ¿no? O sea, cómo se han tenido beneficios, cómo se han ido perdiendo beneficios. El último de ellos, pues, ha sido la temporalidad desde finales del año pasado, como muchos de ustedes saben, lo que es diciembre, noviembre, que es la temporada fuerte de renovaciones para poder ingresarlo dentro de los 30 días que nos señala la regla, porque nuestra vigencia se termina o culmina realmente en los primeros días de enero, pues la autoridad publica esta modificación y aquellas que alcanzaron a ingresarlo poco antes de diciembre es que todavía cuentan con el beneficio si fueran doble o triple A de que es una vigencia de 2 o 3 años respectivamente. Sin embargo, aquellas que se ingresaron en diciembre, los primeros días, o la ronda final por así decirlo, todas ellas ya cuentan únicamente con un año de vigencia. Entonces, estamos viendo una disminución constante de los beneficios. Ustedes más que nadie lo saben, porque obviamente ustedes obtuvieron esta certificación para ganar o obtener cosas con la autoridad, por ser una empresa cumplida, con cumplir con todos los puntos o los requisitos que les otorgaron. Entonces, realmente el beneficio que queda ahorita es el crédito de IVA, ese viene dentro de las obligaciones, pero al hecho de ya homologarlas o ir quitando beneficios, pues la autoridad también señala que las obligaciones ya van a ser generales para las 3 modalidades de la certificación IVA-IEPS. Por eso es que están de esta manera. ¿Ok? Adicionalmente, tenemos 10 fracciones más de operador económico autorizado o de comercializadora e importadora. Entonces, en el mismo supuesto que les digo, si nosotros somos una empresa con ambas certificaciones, OEA y SIVA, pues estamos realmente ya obligados a cumplir tanto las primeras 10, las 5 de SIVA, más las 10 de OEA.
muchas de ellas se pueden repetir. Realmente la presentación no va en el sentido de decirles, de todas las fracciones o todas las obligaciones que tiene la regla, podemos englobarla en 4, ¿no? Para todos los supuestos. No va tanto en ese sentido, pero la interpretación les va a permitir identificar, o sea, los textos son muy, muy similares, y realmente una se puede replicar con otra, ¿no? Pero eso significa que tenemos que presentarlos 2 veces. Ok, como les decía, tengo algunas láminas que son un poquito más de texto, no las voy a leer, pero es para que también ustedes las tengan, las puedan ir leyendo en lo que tenemos esta pequeña plática. Como les decía, la primera de ellas es cumplir permanentemente con los requisitos de la modalidad que nosotros solicitamos y nos fue otorgada. Lo que les decía, ya cumplimos con ciertos puntos, nosotros debemos mantenerlos en su totalidad de manera permanente. No es de que lo cumplo un mes, lo cumplo otro, no, es de manera permanente porque en cualquier momento la autoridad nos puede revisar. Para el caso de certificación IVAYEPS, tenemos requerimientos, ya sea a través del buzón tributario o bien están volviendo a tener un poquito más de alcance lo que son las visitas de supervisión de la certificación, que quiere decir la autoridad se apersona en el domicilio fiscal de la empresa, realiza una visita muy similar a una visita domiciliaria, una de facultades de comprobación. Sin embargo, no hay una incidencia. Si se levanta un acta, la autoridad te pide explicaciones acerca de tu proceso, te pide acreditamiento de avisos, de documentos, por ejemplo, también el tema del documento con el que puedas acreditar la propiedad del inmueble, que mantengas tu, tu producción, la maquinaria, el contrato de maquila, todo ese tipo de situaciones que es derivado de los avisos que vamos a ver, ellos lo vuelven a revisar. Tu acta va a quedar muy sencilla. A lo mejor no dice, omitiste esto, tienes esto, pero hay que leerla y buscar nuestros puntos endebles y poder mejorarlo y presentar algunas aclaraciones ante la autoridad. Y obviamente, para el tema de estas visitas, como les comento, la autoridad ya estudió nuestro expediente, ya sabe que de estas obligaciones y de estos avisos que vamos a comentar, nosotros no hemos presentado, han sido presentados de manera parcial y pues obviamente de ahí es que ellos pueden, si derivado de esta visita, iniciarnos un requerimiento y con ello, obviamente, si nosotros no lo atendemos de manera correcta y oportuna, nos pueden iniciar, perdón, en un procedimiento de cancelación, el cual al momento en que se notifica, como bien saben, nosotros dejamos de tener el beneficio de no pagar el IVA o el crédito de IVA en las importaciones. Entonces, hasta ese momento es cuando las empresas ya pegan un poquito el susto, dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya tengo que pagar? Y obviamente este procedimiento tiene una duración de hasta 4 meses, entonces no es algo inmediato que digas, ya SAT, por favor, ya presenté el aviso, por ejemplo, de proveedores nacionales, vuélveme a activar mi certificación, no funciona así. Entonces, no lleguemos a estos escenarios que ya son peligrosos o de impacto para las empresas cuando podemos subsanarlos preventivamente. ¿Ok? Aquí, la parte de estar es un poquito arbitraria si lo quieren manejar. Estén al corriente de su cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras. Recordemos que cada vez el SAT tiene más interconexión dentro de sus propias áreas internas. Entonces, todo lo que es impuestos y también el tema aduanero, cada vez la línea es más delgada entre ellos. Entonces, aquí, ¿qué documento nosotros podemos decir por lo menos que al momento de que la autoridad nos solicite que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales, pues nuestra opinión de cumplimiento, eso nos ayuda a que en la fecha de consulta la autoridad no nos ha identificado alguna deficiencia? Como bien sabemos, esta opinión pues es un poco pues dinámica porque en muchas ocasiones puede aparecer con estatus negativo o de negativo, una opinión negativa, derivado de que a lo mejor no se presentó correctamente una declaración provisional o el SAT simplemente el sistema falló y no la recibió de manera completa. Entonces hay que hacer aclaraciones, pero lo ideal o lo que nosotros vemos para este punto, por lo menos para que tengas un documento, sería esta opinión, ¿no? Y como bien sabemos, esta opinión, pues ya no la solicitan para tener una relación comercial con las empresas. Es parte de. ¿Ok? Aquí empieza el primer tema de los avisos. Les decía,
como son muy generales, estos se van a replicar sobre los demás. La fracción tercera nos establece que debemos de avisar, en este caso, a la GASE. ¿Por qué a la GASE? Recordemos que el área de certificaciones pertenece directamente a esta Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Por eso es que las reglas lo señalan, para que nosotros no estemos perdidos acerca de a quién le debemos de avisar. ¿Ok? Ese es el primer punto. Luego, nos señala que debe de ser a través de ventanilla única o USEM, dentro de los primeros 5 días en que se efectúen por lo menos estos cambios. Ay, perdón, déjenme regreso. Ok. En este caso, la fracción tercera nos habla principalmente de 1, denominación o razón social o el domicilio fiscal. Así lo señala, ¿ok? ¿Esto cómo puede suceder? Obviamente de algunas modificaciones a las actas. O sea, son cambios muy raros, pero si se llegan a suceder, necesitamos avisar. Ok. También el tema de los domicilios donde se realiza el proceso productivo. Puede ser tu domicilio fiscal, puede ser una sucursal. Aquí va a depender no solamente de tu fiscal. Aquí luego hay una pequeña confusión con las empresas y señalan, ok, sí di de alta nuevos domicilios o me cambié de una sucursal a otro estado, no sé, situaciones así. Y ellos piensan que porque el fiscal no tuvo ninguna afectación, nosotros no deberíamos de avisarlo a la autoridad. Sí, registré mi domicilio ante el SAT, todo bien, a lo mejor lo notifiqué a la Secretaría de Economía, porque obviamente somos una empresa con programa IMEX, es la mayor modalidad para las empresas con certificación IVA-IEPS. Entonces, pues a lo mejor quedamos en Neble y no lo presentamos para la CIVA. Quedó como que, ya me lo autorizaron, tengo 2 domicilios, simplemente lo cambié de la calle A a la calle B, algo muy sencillito, o me cambiaron el número exterior. Entonces ellos no están visualizando, no se está visualizando que un simple cambio dentro del domicilio, cualquier dato, llámese colonia, calle, avenida, número interior o exterior, significa un domicilio nuevo para la autoridad, significa que no está registrado ante la certificación. Y necesitamos que la autoridad tenga conocimiento de este domicilio, porque obviamente el beneficio que nos otorgan es sobre los domicilios que nosotros ya tenemos registrados. No nos limita a que no tengamos nuevos, simplemente les tenemos que avisar para que estos beneficios apliquen también en el domicilio nuevo, ¿ok? Y aparte era del último, ¿no? Alta de las nuevas instalaciones. Ahí los relaciono un poco, pero se dan cuenta son muy similares y cualquier situación puede cambiar, ¿no? Muy bien. Ok. En lo que es la fracción cuarta, aquí, el tema de las fusiones, que lo vamos a ver en varias fracciones, debemos de tener identificadas ciertas palabras claves que nos van a determinar cómo es que vamos a funcionar y si nosotros debemos presentar el aviso, si la empresa así que el fusionante, el que queda, el que prevalece, es el que debe de presentarlos o cómo se estaría manejando, o más bien, si también la certificación continúa vigente, porque tenemos escenarios en donde la certificación por este movimiento, por esta adquisición, por esta fusión, es que ya no está vigente, ya no aplicaría para el nuevo ente y tendríamos que solicitar una nueva. ¿Ok? Entonces vamos a leer un poquito lo que es la fracción cuarta. Señala, cuando se lleva a cabo la fusión o cesión de una empresa que se encuentren registradas en el esquema de certificación. Ok, entonces, tenemos 1, 2 o más empresas que ambas sí tienen la certificación, bien importante, la misma modalidad. ¿A qué se refiere? Que las 2 o las 3 empresas involucradas tengan CIVA, que las 2 tengan OEA. Solamente si tenemos ese supuesto, es que nos va a aplicar la fracción cuarta. ¿Ok? Si no estamos en este caso, no nos vamos a brincar al siguiente. ¿Ok? Entonces, aquí bien importante, y siempre las reglas nos van a señalar, la empresa que subsista, es decir, la que prevalece de esta fusión, que quiere decir que no se crea un nuevo ente, simplemente absorbe, por así decirlo, a estas empresas, es la que tiene que dar el aviso ante la GASE, ¿no? Nuevamente ante la ventanilla. Aquí los plazos van a cambiar. Nos señala que son dentro de 10 días hábiles posteriores a que se
inscribió el acuerdo de fusión ante el Registro Público de Comercio. ¿Ok? O sea, aquí hay un temita muy importante con los plazos. Recordemos que una cosa es, se llevó a cabo en ese caso la fusión o algunos movimientos como en las asambleas, y el hecho de llevarla al notario conlleva cierto tiempo ya adicional. El poder hacer el registro público nos va a llevar otro adicional. Entonces, una vez que nosotros tenemos, ahora sí, este registro es cuando empiezan a contar los 10 días. A la fecha del día de hoy, Laura, no hay como una tajante de que si el día 11 lo presentas, tengas algún inconveniente o te requiera. Por el momento no, pero siempre se sugiere establecernos o quedarnos en el margen que nos señala la regla, ¿no? Estos 10 días. Entonces, nuevamente, la fracción cuarta es fusión de empresas que sí tienen una certificación, cual sea la modalidad, y la que prevalece es la que va a tener la obligación de avisar a la autoridad que absorbió a las demás empresas, y ella es la que se va a encargar de dar cumplimiento de las obligaciones de los que absorbió. ¿Ok? Porque van a decir, ok, las empresas, ¿qué va a pasar? Presentaban informes, tenían un inventario inicial. Todas estas situaciones ya tienen que pasar a la empresa que subsiste. Y aquí tenemos la nota pasiva, se lo señalé para que no tengamos ningún problema. Aquí dice que deberá de cumplir con las obligaciones que le correspondan a las empresas fusionadas o escindidas, y al momento de que ustedes o esa empresa de la fusión adquiere o absorbe tanto los insumos como la maquinaria o el equipo, es que estos, o por lo menos el activo fijo, tiene que surtir efectos como su inventario inicial, que nos llevaría a una modificación de un inventario, ¿no? Ya partes muy específicas del anexo 30. Por una parte vemos lo que es el aviso y por otro vemos una obligación conforme directamente al anexo 30, el sistema de control de cuentas, créditos y garantías. Y obviamente, pues también tiene que presentar todos los informes de descargo pendientes de estas empresas para agotar los saldos, ¿ok? Y bien importante, los plazos de SUSIVA en este caso van a prevalecer tal cual el ente antes de la fusión los tenía. Es decir, si tú te renovabas o tu vigencia terminaba el 5 de enero del 2025, vas a tener la misma vigencia, aun y cuando hayas fusionado o absorbido otras empresas. ¿De acuerdo? Entonces, bien importante, eso no se mueve. La fracción 5, nuevamente, entramos en el tema de fusión, pero lo que les decía, aquí es un caso particular de, ok, no estamos funcionando 3 personas morales y se decide crear una cuarta, algo nuevo que no existe de estas 3. Automáticamente es que nosotros ya no tendríamos esta certificación, ¿ok? Entonces es lo que señala la última parte. La empresa que resulte o la empresa nueva deberá presentar a través de BUSEM una nueva solicitud. ¿Qué quiere decir? Obviamente, pues todos los saldos, todo lo que quedó, si lo teníamos, pues tenemos que hacer el cierre de la certificación, en ese caso del cierre de la IVA IEPS, y una vez que se acredite el retorno o el pago del IVA, pues ya podríamos solicitar como tal una nueva, ¿no? Para el caso de OEA no funciona de esta manera. Por eso digo, son particularidades y debemos entender en qué supuesto estamos. La fracción sexta nos señala que, nuevamente, las fusiones, pero aquí, la particularidad es que son con una o más empresas que no cuenten con el registro en esquema de certificación. Ok, primero es una empresa que sí lo tenga y con una o más que no lo tenga. Ya tenemos un pequeño mix, unas sí y unas no. Ahora, si la que subsiste es la que tiene un registro vigente o una certificación, como les decía en el otro, pues obviamente sus IVA no tienen ningún movimiento, pero aquí la obligación es sí avisar nuevamente a la GASE, mediante la ventanilla, que absorbieron a estas empresas y que ahora son propietarios, ¿no? O pasan todos los activos
Aquí déjenme irme un poquito para atrás. Ah, ok, igual nos da el mismo plazo que comentábamos de los 10 días, ahí no cambia nada. No hay que ver que no se nos olvida nada. Ah, y la nota, ya me adelanté un poquito, pero ya estaba prevista, ¿no? El tema de que deben de transferir la totalidad del activo, los insumos, y nos señala ya muy específico que tiene el carácter de inventario inicial, ¿no? Lo que platicaba. ¿Qué debemos evaluar para este punto? Si bien es cierto, la empresa que subsiste es aquella que tiene un IMEX y tiene una certificación IVAYEPS, puede ser que las empresas que nosotros o la empresa como tal absorbió no tengan ni siquiera un programa IMEX o no tengan como tal, nuevamente, pues para este supuesto no tienen una certificación. Entonces, si nos ponemos un poco estrictos con lo que nos señalan las reglas, nosotros al momento de obtener la certificación lo solicitamos derivado que tenemos un programa IMEX. Entonces, si nosotros vemos que las mercancías que tenían estas empresas no fueron importadas directamente por una empresa IMEX, podríamos decir que no existe la obligación de modificar el inventario inicial de la empresa que subsiste. ¿Por qué? Porque obviamente esas mercancías no sufrieron ningún beneficio o no están de manera temporal en el país, que es el motivo también por el cual nos otorgaron la SIVA, ¿no? El complemento de nuestro programa IMEX. Entonces no afectaría. Solamente hay que tener cuidado en esta fracción de con qué tipo de empresas son las que se absorbieron o estuvieron en la fusión involucradas y si tuvieron o no programas de fomento, en ese caso el programa IMEX. Y si es así, pues ya se evalúa si se tiene que o no modificar su inventario inicial. ¿De acuerdo? La fracción 7 nuevamente nos señala el tema de la fusión, pero aquí va más enfocado en una empresa que sí tiene una certificación como tal y aquella o aquellas que tienen el esquema de garantías. Recordemos que para las empresas que no pueden cumplir o tienen algún impedimento para la certificación, existe la opción para la CIVA de garantizar de que ustedes se acerquen con la autoridad con el procedimiento correspondiente y tengan el beneficio de no pagar IVA, ¿correcto? Pero aquí, para no entrar a grandes detalles, es ustedes entregan una póliza o una fianza con cierta cantidad que ampare las operaciones de 1 o 2 años. El monto, vamos a ponerle 5 millones, monto chiquito si lo quieren ver de alguna manera, y este es un crédito que va a estar fijo, a diferencia de la certificación que es ilimitado, ¿no? Realmente no hay un tope. Entonces, lo máximo que podemos ocupar son esos 5 millones y tenemos que irlo descargando más rápido para que no se nos agote, ¿no? Siempre tener disponible o el mayor monto de esos 5 millones disponible para nuestras importaciones. Entonces, en ese esquema están estas empresas, ¿ok? Entonces, aquí vamos a leer el último apartado porque es bien importante. Aquí señala que se encuentra con esquema de garantías en materia de IVAPs. Se deberá contar con la aceptación del trámite de cancelación de la garantía previo a la presentación de la fusión. Entonces, no es de que se realice la fusión y que ustedes hagan la cancelación. O sea, una cosa es el tema operativo y otra es lo de los avisos. Entonces, antes de que ustedes le avisen a la autoridad, oye, ya me fusioné con esta empresa que tenía la fianza, te tengo que decir o tiene que ir la empresa que tiene todavía vigente la garantía y decir, la necesito cancelar, hacer el procedimiento del cierre correspondiente, ya tener obviamente la aceptación o el cierre de esta garantía y ahora sí, notificamos, o la empresa que subsiste notifica a BUSEM o a la autoridad que se hizo esta fusión, pero nos pide un paso adicional. Aquí es ese pequeño detallito extra. ¿Ok? Y como bien sabemos, cuando nosotros tenemos fianza y migramos a la certificación, siendo un mismo ente, una misma empresa, podemos solicitar que se... Tiene una palabra que se me olvidó. Solicitar es... que se transfieran los saldos. Les voy a decir que eso, mira, por eso me perdí un poquito. Ok. Que se transfieran los saldos. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente pasen de tu fianza a tu
a tu certificación sin mayor problema y tú los puedas seguir usando, ¿no? Que este crédito quede ahí ocupado, pero ya no esté topado cuando es la misma empresa. Pero cuando se hace la fusión, si dices, ok, sabes que no voy a poder hacer la cancelación, es mucho trámite, prefiero seguir con el cumplimiento de mis informes y todavía la mercancía no se va a retornar y no es viable para la empresa, pueden acercarse con la GASE, igual solicitarle la migración o la transferencia de estos saldos y ya van a quedar al amparo de la certificación de la empresa que subsiste. ¿Ok? Eso es la diferencia con esta fracción séptima. Ya que se acabamos las generales. Ok, ahora, solamente queda como un punto informativo y que a lo mejor luego a las empresas se nos olvida un poquito es que la autoridad al momento en que nosotros solicitamos una certificación y esta nos es otorgada, perdón, la autoridad puede irnos a visitar en cualquier momento y no podemos cerrarle la puerta. Tanto es el punto que lo tuvieron que señalar dentro de las obligaciones en la fracción 8. Entonces, bien importante, no se opongan a las revisiones de la autoridad. ¿Ok? Y algunos otros avisos que señala como tal las reglas o las obligaciones generales es, una vez que se haya modificado o varíe la situación que acredite la posesión del inmueble o legal uso del inmueble, nosotros tenemos que hacer las notificaciones. Bien importante aquí, estos domicilios es acerca de donde se realizan los procesos productivos o la presentación de servicios. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de variantes o situaciones que pudieran cambiar es que se tienen que notificar? La vigencia, las partes involucradas, puede ser que sea el mismo domicilio, pero la persona que te está arrendando ya no va a ser, simplemente ya no le interesa o lo vendió, cualquier situación. Simplemente él ya no va a estar involucrado en el nuevo contrato. Tú no te cambias, pero tu contrato sí es distinto, ¿de acuerdo? Lo que les decía de los puntos adicionales, aquí se empiezan si lo vamos un poquito a repetir, el hecho de que te cambie o varíe cualquier dato del domicilio, es la obligación de presentar el aviso. ¿Ok? Entonces, con este cierre de las obligaciones generales, vemos que ya existen varios avisos que nosotros debemos de presentar, pero que están, por decirlo, divididos en estas 10 fracciones. Ok, esa era la 9, perdón, y la 10. Vamos a leerlo un poquito. Las empresas que cuenten con certificación de modalidades de comercializadora e importadora, operador económico autorizado o socio comercial certificado, deberán de pagar el tema de la Ley Federal de Derechos, ¿no? Específicamente el inciso M del artículo 40. Aquí, esto realmente solo va enfocado para, ya en este momento, si se dan cuenta, la propia redacción de la obligación ya no señala la IVA, derivado de la modificación que platicábamos hace unos minutos. Desde el año pasado ya no aplica unas vigencias mayores a un año para la certificación IVA-IEPS. Entonces se tuvo que hacer la precisión y en la obligación décima es que señala, ok, todas las demás certificaciones que están listadas aquí, obviamente que tienen más de una vigencia, más de un año de vigencia, es que se debe de hacer un pago anual. ¿Ok? También te señala que se debe presentar mediante escrito libre dentro de los siguientes 15 días, ¿no? De acuerdo. Entonces, aquí la nota es importante. Hay empresas que todavía al día de hoy sí les aplica esta fracción 10, aun y cuando no están llamadas directamente. ¿Por qué? Si nosotros abriéramos sus resoluciones de certificación, vamos a encontrar el apartado donde le señala para aquellas, por ejemplo, que se hayan renovado y han sido AAA en marzo de 2023, ustedes pueden buscarlo y dentro de los resolutivos, en la parte final les va a señalar que deben de hacer el pago conforme a la Ley Federal de Derechos que le corresponde al año. Hasta te dice, en este caso pusimos marzo, en el marzo del 2024, perdón, y luego 2025 y luego hacer la renovación. ¿Ok? Entonces, para aquellas empresas que sí se renovaron previo a esta modificación de las reglas, esta obligación se mantiene, más
enfocada al hecho de que el propio oficio lo señala. ¿Por qué? Porque obviamente ya las reglas la separan, ¿no? Pero todavía existe. Entonces, que no exista la confusión. Si tú te renovaste y eres doble o triple A previo a esta modificación del año pasado finales, puedes checar tu oficio y vas a encontrar la obligación del pago para que esta anualidad como tal no se te pase y también no sea una causal de requerimiento y en su caso una posible cancelación. Muy bien, llegamos a las obligaciones de SIVA, que son las que nos importan un poquito más, ¿no? El día de hoy. Entonces, la primera de ellas, como les decía, ya no vamos a enfocarnos en A, AA, AAA. Ya para las reglas son lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, te dice reportar mensualmente nuevamente ante qué autoridad, la GASE, mediante ventanilla única USA, durante el mes inmediato siguiente. ¿Qué quiere decir? No tenemos un plazo de 5 o 10 días como en los demás supuestos. Aquí es, ok, nosotros nos percatamos, por ejemplo, del primer punto, que se modificaron socios, accionistas o integrantes de la administración o representantes legales con actos de dominio, ejemplo, en el mes de septiembre de este año. Entonces, nuestra obligación es, ok, ya tenemos, podemos el escenario. Una cosa es, se levanta el acta, se tiene que protocolizar con el notario, y una vez que está inscrita ya podemos decir, ok, ya tenemos o los elementos necesarios que nos pide como tal el propio instrumento para poder ser exhibido ante la autoridad, y aquí es donde ya lo presentamos, ¿no? Aquí, por eso te señala como al mes siguiente, o sea, porque realmente aunque tú lo hayas elaborado en el mes de junio, si no tienes un instrumento que respalde este cambio, ya sea de socios, representantes, lo que te estoy comentando, pues no lo vas a poder presentar, por más que tú tengas la intención de llegar a la autoridad y decirle, mira, ya me modifiqué, pero el notario todavía no me lo entrega porque tiene mucho trabajo, no te va a recibir, ¿ok? Ni te va a aceptar el aviso y te puedes causar requerimientos. Entonces, debemos de tener muy bien identificado en qué momento es que nosotros ya estamos obligados a presentarla. En este supuesto, supongamos que este movimiento haya sido hace un año y no lo reportamos y obviamente el instrumento ya está protocolizado e inscrito en el Registro Público de Comercio, es que nosotros ya tenemos una omisión de este aviso. Entonces ya estamos incumpliendo con nuestras obligaciones, ya no estamos al corriente de nuestra certificación IVA-IEPS y tenemos un riesgo muy grande. Recordemos que los riesgos para SIVA no son inmediatos. Como tal, cuando te llega el requerimiento, les digo, ustedes pueden seguir ocupando el crédito de IVA o la garantía, si en ese caso fueran ese tipo de empresas. Pero ya cuando llega la cancelación es porque no lo atendimos bien o no le dimos los elementos necesarios a la autoridad para demostrarle que ellos lo analizaron de manera incorrecta o los supuestos que me quieren aplicar no son susceptibles para mí, ¿no? Para mí como empresa por ciertas peculiaridades. Entonces, ya hasta que llegas a la cancelación y ves el impacto económico, es que te das cuenta que a lo mejor un simple aviso que no te puede llevar más de un día o a lo mejor una semana, si tú gustes, dependiendo del tipo de avisos que vamos a ver, te pudo haber evitado la pérdida y el impacto económico tan grande en tu empresa. Otro de los avisos que dice que al mes siguiente debes de informar es el tema de clientes y proveedores en el extranjero. Aquí va muy ligado de nuestro contrato de maquila o nuestras órdenes de compra, lo que nosotros presentamos para nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, si nosotros presentamos un contrato de maquila con una empresa, pero si revisando las operaciones de comercio exterior, la autoridad se da cuenta que estás importando y exportando a otra empresa distinta a lo que dice tu contrato de maquila, pues obviamente ya estás en un problema. Hay peculiaridades, nuevamente, hay contratos que te señalan como tal que tú puedes recibir o entregar mercancía a otras personas, a otras empresas en territorio o en el extranjero, pero el propio contrato lo señala. Entonces tú no estás mintiendo a la autoridad que solo tienes una empresa, un cliente o un proveedor o varios clientes, el número que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque el propio contrato así lo señala, pero se tiene que explicar. No es solamente de escribir el documento y decir, aquí está, lee la autoridad, ¿ok? Nosotros debemos precisar siempre ante el SAT qué es la modalidad que tenemos con este tipo de modificaciones o avisos
o requerimientos que nos hagan, precisamente para como este punto, ¿no? Que les comento, clientes o proveedores. El otro que nos señala también es el de proveedores nacionales. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a considerar a las empresas a las cuales nosotros les adquirimos bienes directamente que van a ser incorporados o que se involucran en el proceso productivo a través de compras nacionales, es decir, que tenemos un CFDI directo, o bien a través de operaciones virtuales. Todas nuestras importaciones V1 entran en este apartado como un proveedor nacional. Oye, pero es que es una transferencia de que mi corporativo le compró y él le dijo que me entregara a mí. Sí, de acuerdo, no hay ningún problema. Pero tú tienes la obligación de presentar este listado mes con mes, siempre y cuando tengas variaciones. ¿A qué me refiero? Si nosotros presentamos uno hace 8 meses, estamos hablando de febrero de este año, ¿no? Y dimos de alta 4 empresas, dimos de baja 2 y nos quedamos un total de 10 empresas, ¿no? De esas 10 empresas, si a lo largo de estos 8 meses nosotros no tuvimos ninguna alta o baja, no es necesario presentar avisos. Tampoco no presenten avisos cada mes solo por presentar, no es la finalidad. Entonces, si en estos 10, sí, en estos 10 meses nosotros, 8 meses, perdón, no sufrimos ningún cambio en este listado, hasta este mes, supongamos septiembre, vas a dar de alta otro nuevo cliente, ya tenés un total de 11. Hasta este momento en que estás obligado a presentar el aviso. Antes no, porque también aquí tenemos situaciones en que las empresas nos han comentado que quieren un aviso mes con mes. Cuando tenemos reuniones con ellos y lo platicamos, es, ok, no hay ningún problema. No hay una limitante de cada cuánto se tienen que presentar. Se entendería que son por lo menos 12 al año, ¿no? O hasta 12 al año más bien. Pero ya sentándonos con ellos, platicando es de, ¿qué vas a modificar? No, pues nada, solamente el aviso dice que tengo que venderlo al siguiente mes. Entonces no es aplicable, ya no tendría la lógica. Muy bien. Entonces, las siguientes fracciones nos dice que debemos de acreditar que sigan contando con el legal uso o goce del inmueble o inmuebles donde se realizan los procesos. ¿Se dan cuenta, perdón, se relaciona un poquito con los que ya vimos de manera general. Aquí es donde les digo que se empalman, pero ya van muy específicos con la CIVA. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, en el otro nos decía, cuando cambie la vigencia, cuando cambien las partes, entonces aquí es el complemento. Si es para todos y muy específico para SIVA, ¿de acuerdo? Luego, estar permanentemente al corriente de pago de cuotas sobre patronales. No te pide un aviso en este punto, pero nuevamente, si nosotros no cumplimos tanto con las cuotas y en las cuotas, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? El número de empleados que tienen. Recordemos que cada modalidad de la certificación tiene un número distinto de empleados. Vamos a tomar el de la certificación o la modalidad A. Rubra, perdóname, en Rubra. ¿Qué es lo que dice? ¿Tenemos por lo menos 10 empleados? ¿Sí o no? Presento mis cuotas y en los últimos 8 meses tengo 6, tengo 5. Entonces realmente ya no estamos cumpliendo. Regresamos a la fracción primera de las obligaciones generales de esta regla. Entonces aquí es donde nos contamos. Entonces, no hay avisos, pero sí te pide que estés presentando esto. Para eso es más que nada el monitoreo. La otra obligación nos dice que es enfocado directamente al anexo 30. Es tan específico el anexo 30 que hemos tenido pláticas únicamente de este rubro y su administración. Pero aquí lo que nos pide es transmitir obviamente los informes de descarga. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le demostremos a la autoridad que hemos retornado o exportado estas mercancías y obviamente el crédito que nos otorgó va a ir disminuyendo. La finalidad de este crédito es que tú en algún momento lo sales. Por operación de la empresa se entiende que no va a estar en ceros, o sea, siempre vas a tener, yo le debo al SAT tanto dinero y eso representa tanto de IVA. Claro, porque sigues importando, sigues trabajando y una vez, supongamos que la empresa cerrara, que no es lo que se busca, pues tú tendrías que demostrarle que ya todo está exportado o lo vas a pagar en su caso si no lo puedes exportar. Muy bien, entonces la obligación nace de aquí y da un apartado totalmente específico con sus lineamientos
y todo lo que tiene que seguir adelante para el cumplimiento. Y obviamente, dentro de estas obligaciones adicionales, aparte del informe, nos pide el inventario inicial, ¿no? Aquí, la obligación dice transmitir. Quiero precisar que el transmitir el inventario solamente es para aquellas empresas que se están certificando por primera vez o tenemos la fianza, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú lees esta fracción, la fracción 4, 2 años después o al siguiente año que te renovas, tu duda es, ¿tengo que volver a presentar un inventario? No, solamente es por única vez y te lo señala dentro del plazo del anexo 3 y todos los requerimientos o los criterios que debes de cumplir. ¿Ok? Vi una mano alzada, solo déjenme terminar la presentación y si gustan al final ya son las preguntas para que no se pierdan. Y es que nos regresamos en las laminitas. Entonces, bien importante, ¿no? No se confundan, no es inventario cada año. Aquellas empresas que no estén familiarizadas con la regla, para que no se interprete mal, ¿no? Simplemente es cuando te lo otorgan, estás obligado al inventario, cumples con quien está con estatus válido y posteriormente son los informes mes con mes. Ok, aquí había un apartado de todas las funciones que ya platicamos anteriormente que no estaban consideradas, o no, más bien que no estaba considerada porque solo un caso. Aquí, vamos a leerlo porque igual, las fusiones son como muy particulares. Nuevamente, cuando se acaba la fusión de una empresa que cuente con una certificación, vamos a dejarlo así, con una o más empresas que no cuenten con dicho registro y subsista una de estas últimas. ¿Qué está pasando? La empresa SIVA no es la grande, no es la que va a prevalecer, va a quedar otra que no tiene ninguna modalidad, no tiene ninguna certificación. Entonces, se entiende. Es aquí un poquito de lógica y de interpretación. Si la empresa que se queda, la que subsiste, no tenía ningún beneficio, por el hecho de absorber a esta que sí, no se los va a quedar, no se transfieren. Entonces, aquí es lo que nos dice. Se deberá acreditar el descargo dentro del inventario inicial y del crédito otorgado al amparo de la certificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por temas de negocio, se absorbe esta empresa que sí tenía SIVA pensando que la empresa iba a poder hacer uso de este beneficio de no pagar IVA en la importación, pero en la lógica o en el tema de negocio persiste esta que no lo tiene, la ley te dice, ok, no va por ahí. Tú puedes solicitarle en cualquier momento tu certificación, la certificación que tenía esta empresa, pero para hacerlo, primero necesitas cerrarme los saldos, necesitas acreditarme el retorno, necesitas acreditarme que ya no me debes IVA. Eso es bien importante. Y adicional, que sí retornaste el inventario inicial o lo descargas. ¿A qué se refiere? Es muy probable que a lo mejor que la empresa que subsista no tenga ni siquiera IMEX. A lo mejor sí, a lo mejor no lo sabemos, son varios escenarios. Pero supongamos que no. Entonces, esta mercancía estuvo temporal o se importó al amparo de un programa de manera temporal para cierta persona moral. Al ya no existir, este beneficio como tal se elimina. Y es lo que también nos dice el propio programa IMEX, que la vigencia del activo fijo es por la vigencia del programa. Y al ya no existir el RFC, o la empresa o el ente, pues como tal ya se perdió esa temporalidad, ¿ok? Es bien importante señalar las diferencias de las fusiones y cómo es que se tienen que realizar las gestiones por cada una de ellas. Obviamente, ya que nosotros acreditamos todo este punto, ahora sí puedes ingresar tu solicitud de la certificación en la modalidad que tú desees. Entonces, vamos a tenerlo de otra manera. Si aparte la empresa que se perdió era SIVA o EA, pues obviamente va a funcionar para ellos de la misma manera, ¿no? No van a tener estos beneficios. Entonces, como ven, son 5 puntos o 5 fracciones muy chiquititas que nos hacen énfasis en las anteriores y precisiones adicionales para que no existan dudas. Esa es la realidad. Realmente no nos está presionando algo más fuera de lo que nos señala a lo mejor la fracción primera, ¿no? Que es este punto de socios y accionistas, clientes extranjeros y clientes nacionales. Todos los demás a lo mejor ya los vimos previamente. Entonces, hay algo que a lo mejor no está en la presentación porque quería llegar a este punto. Si nosotros abrimos las reglas tal cual se encuentran publicadas, los textos que les mencioné
aparte de que dicen, perdonen, que se deben de presentar o dar los avisos ante la ventanilla única, dice que de conformidad con el formato B13 del anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior. Aquí, este formato B13 es el que les estoy pegando en pantalla, un pequeño pantallazo del inicio. Si se dan cuenta, como lo platicamos, la regla abarca todas las certificaciones o las que platicamos. Entonces, tú tienes que presentar o señalar en cada uno de ellos a qué se refiere. Por IVA IEPS, qué rubro A, AA, AAA, o estamos hablando de comercializadora importadora, ¿no? Entonces, es un formato genérico que puede ocuparse para todos estos cambios, para todas estas modalidades. Bien importante. ¿Por qué en la presentación yo les hago énfasis que es a través de BUSEM? Para el tema de certificación IVA-IEPS ya está habilitado. Recordemos que nosotros nos renovamos a través de BUSEM. Entonces, ahí es donde nosotros podemos hacer la presentación de avisos y con eso es que quiero terminar la presentación. Pero el hecho de que en algunas ocasiones pueda fallar la plataforma y nos puede dejar indefensos porque a lo mejor sí es un aviso muy importante que nosotros necesitamos hacer. No digo que los demás no lo sean, pero por alguna situación es necesario. Por ejemplo, el tema de las fusiones o que pueden tener algún requerimiento y necesitan atenderlo mediante una presentación de algún aviso y la plataforma se cayó, porque puede suceder. Nosotros tenemos la opción de poder ingresar estos avisos de manera presencial. ¿Y cómo se hacen de manera presencial? A través de estos formatos, o más bien a través de este formato B13. Entonces es importante que lo conozcan. No es de que el aviso se presente anexando el B13, no. La plataforma de BUSEM ya está armada o diseñada para cumplir con estos criterios dependiendo de cada uno de los avisos y de cada una de las modalidades de certificación. Nuevamente, yo me voy a enfocar en SIVA, pero es el seguimiento, ¿de acuerdo? Nada más quería que lo vieran. Denme un minuto. Me quito esto. Ok, bien sencillito. ¿Qué necesitamos nosotros para presentar un aviso en BUSEM? Uno, necesitamos el folio o el oficio de la última renovación de nuestra certificación. ¿Qué pasa si eres una empresa que lo obtuvo el año pasado? Obviamente no vas a tener renovación, vas a tener tu oficio de autorización, ¿no? Por eso viene en el punto 2. Ya que tenemos esto, debemos de tener de manera también inmediata o a la mano, pues nuestra e-firma vigente. Recordemos que USEM lo ocupamos o nuestra manera de acceder es a través de la e-firma. ¿Ok? Posteriormente, debemos de ya haber realizado el análisis correspondiente de la documentación. No es llegar a la ventanilla y decir, ok, quiero presentar este aviso, ¿qué necesito? A lo mejor la primera vez si tú los estás prestando porque desconoces el procedimiento o los documentos que te pide, me queda claro. Pero si es de manera constante de voy a llegar, voy a subirlo y voy a leer qué me pide y sobre eso lo voy a armar, pues obviamente se va a retrasar, ¿ok? Y obviamente no vas a cumplir con todo y vas a tener algunas problemáticas. O lo vas a presentar de manera incompleta, también es muy común, ¿ok? Entonces, cumplir con los requisitos previamente a hacer la presentación de nuestro aviso, ¿no? No está de más, pero se tenía que precisar. Luego, debemos de adjuntar los documentos que nos sean necesarios. Algunos son obligatorios, hay otros que no, y aquellos que no son obligatorios con los que nosotros consideramos que vamos a dar cumplimiento a lo que nos señala propiamente el B13 que debemos de cumplir. Como les decía, el B13 es el formato físico y te dice su instructivo y te dice qué es lo que debes de cumplir para cada aviso. Y obviamente BUSEM ya no trae ese manual como tal, pero tiene habilitados los parámetros necesarios. Entonces, algo que a lo mejor las empresas o los desconocen es que no es solamente subir documentos. Si bien es un trámite, si lo vemos sencillo, también tiene su implicación técnica. El hecho de que los documentos, perdón, deben de tener ciertas características, de lo contrario no van a poder ser aceptados y si no son aceptados, la plataforma te marca error y no vas a presentar tu aviso. Entonces,
Algo bien sencillo, pero algo muy básico es escala de grises y 300 dpi. Si nosotros no cumplimos con estos puntos en nuestros documentos, no van a ser recibidos y no vas a presentar tu aviso. ¿Ok? Entonces, vamos al escenario que ya tenemos todo esto a la mano, sabemos qué aviso vamos a presentar y vamos a comenzar a presentarlo. Bien sencillo, me quedan 5 minutos. Entonces, lo único que les quería comentar es, ok, nosotros, me voy a brincar obviamente las pantallas obvias, ingresamos a BUSEM, nosotros debemos ir al apartado de trámites, en trámites les vamos a dar a solicitudes subsecuentes y aquí es donde entra en juego nuestro oficio, nuestro folio de renovación o de autorización, dependiendo de la situación de cada uno, ¿no? En este caso, pegas tu folio, le das buscar, automáticamente en la parte de abajo, si se dan cuenta, les aparece el asunto o el acuse o el trámite que nosotros estamos buscando. Como vemos, es una solicitud de renovación. En este caso, le vamos a dar doble clic. Para eso nos sirve, para ingresar a nuestra última renovación. Y va a aparecer una pantallita, van a aparecer ciertos campos de información de la empresa. Obviamente, pues no se los puse. Aquí van a ver los suyos, imagínenselos, por favor. Y más abajo van a encontrar esta parte. Te va a decir los días que lleva autorizada. Obviamente autorizada porque si no, no podrías tener la certificación. Y vienen los botones importantes, ¿no? Viene o aviso de obligaciones y aviso del anexo 2 y 28. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en el de en medio, el aviso de obligaciones. Ya que ingresamos, la plataforma tarda un poquito, ¿no? Ya saben que siempre usamos un poco lento. Nos va a mostrar todos los avisos que son susceptibles para nuestra certificación y aquí se los muestra. Entonces, ya los habíamos platicado, pero es por cada uno de ellos, ¿no? Aviso por cambio de denominación o razón social, el sistema hace su apartado específico. Aviso por cambio de domicilio fiscal, muy pocas veces pasa, pero no significa que estés exento, también se tiene que presentar. Modificación de clientes y proveedores en el extranjero, lo platicamos. Proveedores nacionales, lo comentamos también. El tema de los socios, accionistas, miembros o integrantes del Consejo Único, Administración y representantes legales. Bien importante, no lo señala tal cual aquí por temas de redacción, pero lo vimos en la regla, únicamente con actos de dominio. Si no tiene actos de dominio, no entra en este apartado. Todo esto va junto porque es la estructura social de la empresa. Entonces, esto se hace de la revisión de las actas. Si tú no identificas cómo está tu estructura social, tu aviso puede quedar mal presentado. Luego, el aviso con el que cambie la situación respecto del inmueble. ¿A qué nos referimos? Pues obviamente los contratos de arrendamiento principalmente, no son los que más cambian. Aquí les voy a comentar algo bien práctico. El sistema por default te va a dar el domicilio fiscal y hay ciertos campos que te pide seguir y hacer documentos adicionales para esclarecer, perdón, que se trata de a lo mejor de una sucursal, de una bodega, lo que necesitas adecuar. Entonces, en este caso, también la plataforma, y a lo que platicamos, ok, no lo pude presentar o es muy complicado, la verdad me perdí, preséntalo físico, tienes el B13 y puedes hacerlo. Ok. Luego tenemos el cambio de los domicilios donde se realiza el proceso productivo. Una cosa es que cambien los datos del domicilio y otra es que cambie el documento con el cual tú lo estás demostrando que sigue siendo o acreditas el legal uso del mismo, ¿no? Son cosas totalmente distintas para que vean en qué supuesto están y no presenten información en un aviso que no les corresponde. Luego, el tema de fusión o cesión que les habíamos platicado. Y déjenme nada más mover aquí. Y cuando se lleva a cabo el cambio de algún proveedor o persona subcontratada entre entonces, aquí, el tema de los empleados, más que nada, si se dan cuenta, este rubro en específico no lo señala, pero va más enfocado con los requisitos. Obviamente cuando obtenemos nuestra certificación. Aquí nos dice que deben ser contratados directamente por la empresa, lo que habíamos platicado del número de empleados, pero en dado caso de ser subcontratados, nos pide que acreditemos con el contrato correspondiente, ¿no? Entonces, realmente si nosotros nos ponemos estrictos, nuestra certificación solo debe de cumplir con 3, 6, 9 avisos y están aquí. Los comentamos a lo largo de 15 obligaciones que nos señala la propia regla 721, pero cada uno de ellos debe de seguir su apartado y rubro en específico. Nuevamente, y para cerrar, como les decía, esto es únicamente para SIVA, pero
Por ejemplo, el tema de los domicilios te va a impactar también si eres operador económico autorizado. ¿Y qué es lo que pasa? SIVA se presenta aquí de manera electrónica a través de Buzón, como se los muestro en la pantalla, mientras que OEA lo tendrías que presentar directamente con tu B13, ¿no? Entonces son dos situaciones independientes, aunque la autoridad, siendo el SAT el mismo que administra las certificaciones, tenemos áreas internas que se encargan de OEA, que se encargan de SIVA. Entonces, pueden revisarte los documentos entre ellas, sí, y se pueden dar cuenta que en unas das aviso y en otras no. Entonces, bien importante que se presenten de manera, si no paralela, los avisos para ambas certificaciones por lo menos sean con el menor tiempo posible de desfase, ¿no? O lo que sea pertinente derivado si necesitas hacer algunas adecuaciones. Recordemos que OEA tiene otros puntos muy específicos para sus domicilios, pero simplemente me voy a enfocar en el aviso, ¿no? Ya los perfiles son cuestiones adicionales. Y maestra Lupita, creo que eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Bueno, pues sí tenemos aquí ya algunas preguntas. Y primero que nada, ahora nos pregunta en el tema de la fusión de pedimentos de operaciones al amparo de IMEX que se realizaron y están aún dentro de los plazos. ¿Se recomienda rectificar o cómo se transfiere la responsabilidad? Ok, aquí realmente el hecho de la cesión de las máquinas, bueno, o de la materia prima, porque también puede ser que la tienen que ceder, ya no se hace a través de pedimentos. Era algo que comentábamos recientemente de manera interna aquí en el despacho, y es realmente ya por libros es que tú estás adquiriendo o se transfieren estos bienes o estos activos, y lo único que tú haces es presentar nuevamente tu inventario inicial, agregando estos pedimentos que están a nombre de, o fueron tramitados, perdón, a nombre de otra empresa, ¿no? Pero obviamente tú tienes que fundamentar y explicarle a la autoridad, oye, no son míos, yo no los tramité, pero ahora ya me pertenecen derivado de mi fusión. Son situaciones que necesitan sus particularidades, pero así funcionaría. Muy bien. La siguiente dice, las empresas con certificación OEA tienen 20 días hábiles para pagar el proceso de virtuales. Generalmente estamos cerrando en el día 19 o 20 por las empresas con certificación, como lo mencionaba, lo cual reduce el tiempo para presentar los reportes de la certificación IVA-IEPS. Y la pregunta es si hay algún recurso que se puede utilizar para invitar a que este ciclo se cumpla dentro de los primeros 10 días como el resto de las empresas. Ok, ahora sí que el hecho del beneficio de OEA, realmente, como su nombre dice, es un beneficio para que ustedes no se desfasen y les dan un plazo adicional para los cierres. Aquí, obviamente, y tú ya lo tienes bien identificado, te sobran aproximadamente o regularmente de 10 a 8 días, ¿no? Dependiendo, para los cierres. Entonces, aquí lo importante es, obviamente, tratar de presentarlos a la brevedad posible. El hecho de que se unifiquen los plazos lo veo un poco complicado, o sea, a menos de que tú no quieras utilizar este beneficio, porque es un beneficio, no significa que sea obligatorio para ti. Si tú quieres tomar los 20 días, está bien. Si lo quieres cerrar antes, también no hay problema. Pero si los vas a tomar, pues tienes que considerar el hecho de que vas a estar corriendo para presentarlos y seguro te ha pasado, el portal siempre falla los últimos días o el último día del mes para subir informes es algo muy complicado. Entonces, la sugerencia sería, tal cual cierres tus pedimentos, tratar de presentar tus informes a los 2 o 3 días siguientes. No llegues al último día para que no batalles tanto. También otra pregunta, ¿una empresa con garantía en IVA y IEPS puede importar sensibles o solo es para certificadas? Ok, eso es un temita delicado. Ahorita no lo tengo a la mano, pero aún así también para el hecho de las certificadas, cuando tú estás haciendo el trámite para obtenerla, tú directamente en la visita que te hace la autoridad le señalas o no si vas a importar o no sensibles y te pide la antigüedad o el tiempo que hayas importado. Entonces, si no cumplimos con ese punto, veo muy complicado que sea para la garantía, pero no tengo a la mano o no recuerdo en este momento específicamente para ellos, pero creo que podría ser muy similar. Otra pregunta que nos hacen, ¿un contrato de subarrendamiento cumple con requisito de domicilio fiscal? Se tiene que revisar como cualquier contrato, por el hecho de ser subarrendamiento, no significa que no pueda. Eso quiero que lo tengan claro.
Simplemente tendrías o tememos, o en su caso, que alguien revise el historial de los contratos, o sea, la cadenita. ¿Quién es el dueño original? ¿Quién arrenda? ¿Quién subarrenda? Si tiene o no las facultades. Si no se evalúan todos esos puntos, obviamente nosotros no podemos darte una opinión de si puedes o no quitar el domicilio fiscal. Si cumples con todos estos y los contratos vienen establecidos las partes y cómo es que se subarrenda y si está facultado, más las delimitaciones, más los datos del domicilio, claro, pues sí, se podía acreditar. Y bueno, siguiendo con el arrendamiento también, dice si un contrato de arrendamiento era de 3 años y se venció en este mes, ¿cuál es la sugerencia? Nuevamente, a ver, por Sí, favor. dice el contrato de arrendamiento era de 3 años y se Ujú. venció en este mes. ¿Cuál es la sugerencia? Ok. Regularmente tus contratos tienen alguna cláusula que es de renovación automática o renovación anticipada, dependiendo, cada empresa lo maneja distinto. Entonces ahí tienes que evaluar y revisar ese contrato, saber si tenía esa renovación o bien tenías que haber dado aviso para que continuara. Si no fue el caso, pues tendrías que hacer un nuevo contrato y obviamente pues presentar tu aviso correspondiente. Y bueno, y otra sí, se presentó la solicitud de renovación triple A antes de diciembre del año pasado. En este año se debe renovar. Aquí, ¿cuándo recibiste tu oficio? Y te digo, necesitaríamos ver caso por caso, pero tu propio oficio te va a señalar la vigencia. Pasa al apartado donde te dice resolutivos, punto uno, se autoriza a la empresa la renovación de la certificación y te dice el plazo. No hay duda, no hay pierde ahí. La empresa solo tiene certificación SIVA, pero no OEA. ¿Puede presentar pedimentos F4 consolidados o debe No, ser individuales? ya no se puede, era un beneficio que tenían las IVAs, pero actualmente solo lo tienen las empresas OEA. Muy bien, bueno, pues con esto cerramos las preguntas que nos hicieron los participantes y voy a cederle el micrófono al maestro Héctor si desea hacer algún comentario. Bien, en primer lugar, felicitar en este caso a Oscar por la claridad con la que nos compartió el tema. Yo creo que algo que debe de ser destacable es el hecho de que frente al estricto y riguroso ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad y de vigilancia, es importante e indispensable tener presente el cumplir con todas y cada una de las obligaciones que se tienen dependiendo de los regímenes aduaneros, de las certificaciones, de las autorizaciones y demás, de tal forma que el conocer qué avisos debemos de presentar en el caso de la certificación IVA y EPS y los plazos con los que se cuenta para hacerlo, pues es fundamental. De tal manera que con ello evitamos el incurrir en una omisión y que la autoridad finalmente nos pudiera suspender o cancelar el registro correspondiente. Eso creo que es muy relevante, sobre todo si consideramos que el beneficio que se obtiene con la certificación es en la práctica diferir el pago del impuesto. De alguna manera, es algo que se vuelve aterrador en el momento que la autoridad nos dice, ¿sabes qué? Que tu certificación, toda vez que no cumpliste con los requisitos de manera permanente, pues aquí estás en un problema importante. La contingencia que representa para las empresas es tremenda. Así que gracias por hacernos notar esta situación y no debemos olvidar que los resultados de las Plan Maestro de Fiscalización 2024 que han reportado resultados impresionantes, entre ellos específicamente en materia de revisión de certificaciones IBEYEPS y compartiendo los cuatro, diríamos, irregularidades que con mayor frecuencia se presentan, de tal manera que hay que tomar en consideración esa, y una de ellas es curiosamente el de que no se encuentran los domicilios o que la infraestructura con la que cuenta la empresa no se corresponde con la autorización o la certificación o no, con el hipotético proceso productivo que ahí se realiza. Así que hay que cuidar. El tema de cumplimiento ahorita es la mejor estrategia y la mejor arma con el objeto de evitar encontrarse en situaciones de esta naturaleza
charlas como las que Oscar nos compartió hoy cumplen con esa prevención y yo diría que una cultura de cumplimiento que todos debemos compartir. Muchísimas gracias, Oscar. No, al contrario, muchas gracias y totalmente de acuerdo. Y nada más como para complementar su comentario, aquí es algo bien importante. Todas las certificaciones se dejaron de revisar por parte de la autoridad por muchísimos años. Tiene 3 por muchos años de que están en precisión sobre ellas y la autoridad se jacta de decir cuántas empresas iba a cancelado. Entonces, desde ahí deben de tener en cuenta que los números van a seguir aumentando de las cancelaciones y nosotros buscamos prevenir todas estas circunstancias y obviamente que ustedes puedan seguir laborando y bueno, realizando sus operaciones de comercio exterior con este beneficio. Perdón, un último comentario, Guadalupe. Adelante. Fíjate que en el chat, en la parte de preguntas y respuestas, quedaron pendientes esas. Yo creo que sería bueno que Oscar se las llevara de tarea para poder contestarle a los participantes. Muy bien. Según yo se contestaron casi todas, o todas, pero bueno, sí. Pues sí, muchas gracias por su participación y bueno, gracias a todos los que se han sumado. Y bueno, pues me permito entregar el presente reconocimiento a nombre de TLC Magazine México y hagamos un trueque al maestro Oscar Navarrete por hacer un trueque en la plática virtual con el tema avisos de la certificación IVA e IEPS conforme a la regla 721. El día 25 de septiembre de 2024 lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez.